Éxodo 38. El altar, el atrio y el cómputo de los materiales. Hizo el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos de largo y 5 codos de ancho cuadrado y de 3 codos de alto. Hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con él, y lo revistió de cobre. Hizo todos los utensilios del altar, los recipientes para las cenizas, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos los utensilios los hizo de cobre. Hizo para el altar una rejilla de cobre en forma de enrejado, debajo de su borde, hasta la mitad del altar. Fundió 4 anillos en las 4 esquinas de la rejilla de cobre, como soportes para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de cobre. Introdujo las varas en los anillos a los lados del altar para transportarlo. Lo hizo juco, hecho de tablas. Hizo la fuente de cobre y su base de cobre, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Hizo el atrio, en el lado oser, 100 codos de cortinas de lino fino torcido para el atrio, con sus 20 postes y sus 20 basas de cobre. Los ganchos de los postes y sus bandas eran de plata. En el lado norte, 100 codos con sus 20 postes y sus 20 basas de cobre. Los ganchos de los postes y sus bandas eran de plata. En el lado occidental, 50 codos de cortinas, con sus 10 postes y sus 10 basas. Los ganchos de los postes y sus bandas eran de plata. En el lado oriental, al frente, 50 codos en 15 codos de cortinas en un lado, con sus 3 postes y sus 3 basas, y 15 codos de cortinas en el otro lado. A cada lado de la entrada del atrio, con sus 3 postes y sus 3 basas, todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas de los postes eran de cobre, los ganchos y las bandas de los postes eran de plata, el revestimiento de sus capiteles era de plata, todos los postes del atrio estaban ceñidos con bandas de plata. La cortina de la entrada del atrio, obra de bordador, era de hilo azul, púrpura y carmesí, y de lino fino torcido. Tenía 20 codos de largo y 5 codos de alto como las cortinas del atrio. Sus postes eran 4 y sus 4 basas eran de cobre. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus bandas eran de plata. Todos los clavos del tabernáculo y del atrio alrededor eran de cobre. Estos son los registros del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fueron levantados por orden de Moisés, obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Bezalel, hijo de Huri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Con él estaba Oholiab, hijo de Jaisamec, de la tribu de Dan, artesano, diseñador y bordador. En hilo, azul, púrpura y carmas, en lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario. El oro de la ofrenda elevada fue de 29 talentos y 730 siclos, según el peso del santuario. La plata de los registrados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 siclos, según el peso del santuario en medio siclo por cabeza. Según el ciclo del santuario, por cada uno de los registrados de 20 años arriba, 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata sirvieron para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas por los 100 talentos. 1 talento por basa. Con los 1775 siclos se hicieron los ganchos para los postes, el revestimiento de sus capiteles y las bandas que los ceñían. El cobre de la ofrenda elevada fue de 70 talentos y 2400 siclos. Con él se hicieron las basas para la entrada de la tienda de reunión, el altar de cobre y su rejilla de cobre y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la entrada del atrio y todos los clavos del tabernáculo y del atrio alrededor.